Palabras proféticas, capítulo 38. Desde antes del año 2000, que fue fijado como fecha de llegada del Mesías por rabinos de Israel, con múltiples manifestaciones de triunfalismo religioso de los ortodoxos por todas las calles de Jerusalén, estos avanzaron muy rápidamente en la preparación de todo lo necesario para la reconstrucción del Templo de Jerusalén, fabricando todos los utensilios y atrezos para su funcionamiento, vestuarios y todo lo que rigurosamente determinaba el estilo original bíblico del Templo de Salomón. Así, durante los últimos años han ido creciendo informaciones fidedignas de haberse logrado completar todo lo necesario para iniciar la reconstrucción del templo, contando incluso con los cientos de sacerdotes Cohen, todas sus vestimentas y sus instrumentos diferentes para cada rito religioso, así como la recuperación de la menorá original de oro macizo que figura en el arco romano, en la ciudad de Roma, que conmemora la victoria de Tito en Jerusalén y que aparece como trofeo principal de esa victoria. Pues parece ser que ya está negociada esa transacción de que vuelva a Jerusalén con el Vaticano, que es su actual propietario, a cambio de secretas concesiones que quizá nunca se saldrán a la luz, salvo que Dios las haga manifiestas. De la misma manera, hay rabinos que afirman saber dónde se encuentra el arca del testimonio, que Jeremías escondió en los subterráneos del templo antes de que fuera destruido, considerándose también que un arqueólogo cristiano de reconocido prestigio ha declarado haberla visto en sus experiencias, en su búsqueda por los túneles, y la ha visto cubierta de pieles de tejón, justo debajo del Gólgota, afirmando que sangre de Cristo se filtró entre las rocas y cayó sobre el propiciatorio de la misma, lo cual puede ser una confirmación de su sacrificio divino y de su expiación del pecado para la humanidad. Después de haber elegido Dios un tabernáculo transportable para manifestarse ante Israel, su pueblo escogido, al llevarle como peregrino sin tierra fija durante 40 años por el desierto, así les impartió la enseñanza espiritual trascendental de ser transeúntes terrenales, caminantes hacia el cielo, al conducirles a la tierra prometida que les había dado a Abraham y a su descendencia, pero como asentamiento nacional, formando la nación, el pueblo santo apartado para él. Entonces ordenó a Salomón construir el templo, ya fijo, al estar establecidos como nación, como casa divina, según lo leemos en Primera de Reyes 6:1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahvé. El día primero del mes de Zif, que es el mes segundo del calendario del año hebreo 3147 a.C., se inició la construcción del primer templo, llamado de Salomón,
finalizada 7 años después, el día 1 de Nisán del 3154 a.C. Al igual que también se empezó la construcción del segundo templo, pues Nabucodonosor destruyó el primero en el año 3630 a.C., el primer día de Zif. Es decir, que vemos cómo se repite la fecha de cada construcción del templo, de los templos, cómo se repite. Veremos también la fecha de su inauguración o de su destrucción. Este segundo templo se llamó el templo de Zorobabel, que es quien regresó de Babilonia con los expatriados, deportados después de la conquista de Nabucodonosor, que pudieron volver para restaurar, reconstruir el templo, y que fue inaugurado también el día 1 de Nisán, es decir, en el mismo día y mes que el primero, solamente que en el año 3412 a.C., 70 años después de la destrucción del templo de Salomón, como se lee en Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Yahvé, la cual está en Jerusalén. Y seguimos informándonos leyendo Esdras 2:68. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Yahvé que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Así como seguimos leyendo en Esdras 3, 8, 11 y 12. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Yahvé, y cantaban alabando y dando gracias a Yahvé y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Yahvé, porque se echaban los cimientos de la casa de Yahvé. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Continuamente se produce el milagro matemático significativo de ser ampliado y reconstruido el templo en el mismo día y mes, todas las veces, tanto su fecha de iniciación como la de inauguración, y trágicamente también coincidiendo todas las veces cuando han sido destruidos, en el mismo día y el mismo mes, el 9 de Aviv, cuando posteriormente fue ampliado por Herodes el Grande y destruido por Tito en el año 70 después de Cristo, en ese fatídico día que se conmemora como el día negro de la historia de Israel. Como claro cumplimiento profético de las palabras de Jesús y finiquito total de todo lo relacionado con el antiguo pacto de Dios a Israel, aunque así no lo reciban los ortodoxos, pero así lo sentenció Jesucristo, porque vino a establecer el nuevo pacto que Dios ya había prometido, quedando como señal vergonzosa de esa destrucción el muro de las lamentaciones, llamado Cótel, como leemos en Marcos 13,
1 y 2. Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es destacable que las repeticiones históricas confirman la llave escatológica de Eclesiastés 1, 8 y 9, ya mencionado en un capítulo anterior de las repeticiones históricas que glorifican a Dios y que son recordatorios insistentes para que los hombres entiendan sus persistentes avisos y acepten humildemente respetarle y obedecerle para ser salvos. Por eso lo que es, ya fue y será. Y así Dios recuerda y recuerda que volverá a pasar, porque el hombre tropieza siempre en las mismas trampas del pecado y del diablo. De igual manera que Dios ordenó a Ezequiel que midiera el templo escogido por Dios para su reedificación, estando exiliado por la conquista y destrucción de Jerusalén, que había hecho Nabucodonosor, según se lee en Ezequiel 40, en esa misma forma fue inspirado Salomón en su construcción del primer templo. Y también Juan el Amado recibe instrucciones divinas para la última reedificación del templo de Jerusalén celestial, que se establecerá bajando del cielo, y que están escritas en Apocalipsis 11, 1 y 2. Pero antes, también ahí especifica la reedificación temporal que Dios permitirá que Israel haga, amparado por el pacto con el anticristo, para una nueva destrucción y un nuevo quebrantamiento de profanación vergonzosa. Apocalipsis 11, 1 y 2, dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando entré por primera vez en la casa que alquilamos en Jerusalén, donde hemos sido instrumentos del Señor para bendecir a muchos miles de personas, incluso librándolas a no pocas, a un gran número de ellos, del antisemitismo que tenían arraigado, como tristemente todavía tienen muchos que se dicen cristianos, por esas raíces ancestrales de calumnias y obsesiones religiosas. Llamamos a esa casa Tikkun Olam, queriendo hacer honor a su significado de restaurar el mundo. Y al entrar me impactó una pared pintada con un dibujo del monte de Sión y del templo de Jerusalén. Supuestamente pertenecía ese dibujo a la era en tiempos de Cristo, comprobando que no estorbarían de ninguna manera las mezquitas de la cúpula de la roca, o llamado domo de la roca, y la mezquita de Al-Aqsa, no estorbarían para la construcción del nuevo templo, pues ocupan solamente la parte del atrio de los gentiles, que se describe claramente su continuidad como territorio hollado. El atrio de los gentiles es calificado como territorio hollado por los infieles, según hemos leído, y como cumplimiento de varias profecías, especialmente la de Ezequiel 7:22 y la de Isaías 63:18.
pudiéndose reconstruir entonces el templo nuevo sin necesidad de destruir las mezquitas, lo cual también reconocen eruditos rabinos actuales. Con la reconstrucción del templo de Jerusalén que tienen planificada, presentándolo con el máximo esplendor religioso y declarando la instalación del arca reaparecida con sofares y trompetas de plata, su inauguración se convertirá en el mayor acontecimiento mundial y Jerusalén experimentará un auge económico sin precedentes para su propio juicio, para cosechar juicio más severo por su amor al dinero, convirtiendo el templo nuevo en el gran ídolo del judaísmo, una idolatría justo coincidente con la ecuménica religión dirigida por el falso profeta, que consiste en un cóctel de cristianismos diversos, del Islam y de todas las hijas de Babilonia, afrentando a Dios de la forma más horrenda, que es idolatrando el templo y sin escrúpulos, como dice en 2 Corintios 6, 16 a 18, lo que Él quiere por templo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La familia de Dios en Cristo, que es su iglesia formada con judíos y gentiles, unidos a escogidos de todas las naciones, constituyen el verdadero templo de Dios. Por tanto, consideremos muy responsablemente lo que dice 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Con temor y temblor, guardemos cada día nuestro cuerpo y no le permitamos que se impongan sus concupiscencias viejas, llevando constantemente nuestro pensamiento cautivo a la mente de Cristo, según enseña 2 Corintios 10:5, y haciendo morir las obras de la carne mediante el Espíritu Santo, lo cual instruye Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Igual que con todos los anteriores templos, Dios entregará el último a la profanación y destrucción por el anticristo del fin, provocando la última huida del remanente de Israel escogido por Dios para juntarse con la iglesia refugiada, escondida en el desierto de Moab, cumpliéndose Mateo 24, 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Una vez que los enemigos de Cristo sean puestos a sus pies por las copas de la ira, será la liberación definitiva de los hijos de Dios al venir Jesús sobre una nube y realizar la primera resurrección de los que han muerto, manteniendo la fe divina. Así como también a continuación, inmediatamente después, el arrebatamiento de la iglesia formada por vírgenes sensatas para celebrar todos juntos las bodas del Hijo de Dios, del Cordero, y a continuación su coronación como rey en Jerusalén por 1000 años, cumpliéndose el establecimiento del templo definitivo de Dios en la Jerusalén celestial
como profetiza Apocalipsis 21, 21 y 22. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Nosotros, templos de Dios, y Él nuestro templo, juntos por la eternidad.